El Borja. No quise volver a saber de H. Luego de su fiesta de cumpleaños, sentí que no quería verlo, al menos durante un tiempo. El lunes siguiente salí rumbo a la escuela y decidí que no lo esperaría. Caminaría sola. A partir de ese momento, H debería asumir la responsabilidad de su decisión. Si no me quería en su vida, al menos debería aprender a recorrer solo el camino hacia la escuela. Caminé despacio, despacio, despacio. Creo que guardaba la secreta intención de que H me alcanzara, para entonces yo darle mi cara de ogro. Luego de 15 minutos que avanzara sin encontrarlo en mi camino, decidí correr de vuelta a su casa. Cuando llegué, toqué la puerta y grité: «H, estás retrasado, sal ya, te estoy esperando». La madre de H salió y me dijo: «María Antonia, querida, H salió esta mañana a las 6 en punto. Me dijo que pasaría por la casa de una amiguita. Creo que su nombre es Andrea. Qué lástima que no te haya avisado». Por segunda ocasión en menos de 3 días sentí que me convertía en un bicho miserable. Corrí con todas mis fuerzas, pero no pude llegar a la escuela a tiempo. El maestro Olmedo me recibió con su mirada severa y con la poca creativa pregunta de: «¿Se te pegaron las sábanas, María Antonia?». Debí atravesar toda la clase escuchando sus comentarios sobre la importancia de la puntualidad y sobre el respeto por los compañeros de aula, mientras sentía clavados en mi cuerpo decenas de ojos burlones. Cuando la hora del recreo llegó, supuse que H se acercaría a mí para darme las explicaciones que yo quería. Pero no fue así. Sonó la campana, lo vi acercarse hasta el pupitre de Andrea y salieron juntos tomados de la mano. Aquella fue la primera vez que sentí la urgente necesidad de que el mundo se detuviera hasta que yo pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Me sentí sola como una gallina. Bueno, en realidad no sé si las gallinas se sientan solas, pero la comparación me resultó bastante conveniente. Caminé hasta la biblioteca y me senté en una banca. Tomé un libro que se encontraba en una mesa cercana y lo puse frente a mí para que la gente pensara que estaba leyendo. Pero no estaba leyendo. ¿Qué va? Estaba pensando en mi turbulento fin de semana y en mi espantoso lunes. Pensaba en H y tenía ganas de llorar. A partir de ese día, todo cambió radicalmente en mi vida. Debí acostumbrarme nuevamente a caminar sola hasta la escuela. Si acaso me encontraba en la ruta con H, él corría, me saludaba de la pasada y doblaba en la esquina de la calle 17, para luego tomar la avenida en la que vivía su novia. Ya no charlábamos, ya no nos visitábamos, ya no hacíamos las tareas juntos, ni nos reíamos como antes. Cada vez que lo veía con Andrea, sentía una rabia infinita, y es que no lo entendía cómo había podido enamorarse de ella. Un día, mi salvador y tímido amigo Borja se acercó a mí y luego de abrir una conversación sin importancia me dijo: «Yo sé lo que te pasa, Tony. Estás celosa». Me tomó varios segundos entender la palabra que el Borja había pronunciado: celosa. Cuando la comprendí, sentí que la sangre subía de temperatura en mi cuerpo. «¡Idiota! ¿Qué estás diciendo? ¿Yo celosa? ¿De qué? ¿De quién? ¿De H? ¿De Andrea? Vaya que no me conoces. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Celosa yo? Esto es lo último que me faltaba». «Discúlpame, Tony, pero es que me pareció que nada. H puede hacer su vida lo que quiera y a mí no me importa. Incluso puede enamorarse de esa tonta que jamás ha visto un diccionario o un mapamundi, peor aún, un almanaque.
Puedes salir con ella y hablar de cualquier cosa menos de las capitales de los países de Europa, porque estoy segurísima de que Andrea ni siquiera imagina que Lisboa es la capital de Portugal y que Portugal está en la península ibérica junto a España. No me importa lo que haga H, no me importa que deje de hablar conmigo como lo hacíamos antes, ni que deje de acompañarme cada mañana camino a la escuela. No me interesa que me ayude a hacer las tareas de geografía ni las de matemática. No quiero saber nada de él porque lo odio. Salí corriendo mientras las lágrimas de rabia me inundaban el rostro y las manos. Sin embargo, me sentí muy importante porque aquella escena de furia, llanto, tristeza, rabia, me resultaba muy parecida a una que había visto tiempo atrás en la telenovela Los desamores de Julia Azucena. Tenía 10 años y ya mi vida se parecía a una telenovela. Minutos más tarde, el Borja volvió a acercarse a mí y, como siempre, tímidamente me dijo: «Perdóname, Tony, no quise que te sintieras mal, solo pretendía que charláramos un poco y que, si querías, me contaras lo que te estaba sucediendo. Pero por favor no te enojes conmigo. Ya he entendido que H no te importa, que su noviazgo con Andrea te resulta indiferente, que es un idiota y que lo mejor que pudo pasar es que se alejara de ti». ¿Que no me importa? ¿Que no me interesa? ¿Que me resulta indiferente? Parece que no te dieras cuenta de que H es mi mejor amigo y que no te permito que digas que es un idiota porque no lo es. Y si acaso lo fuera, la única autorizada para decírselo sería yo. Todo lo que le suceda me importa mucho, ¿entiendes? Pero me acabas de decir que lo odias. Pero no es cierto, lo odio, pero no lo odio, ¿está claro? No. La verdad es que no te entiendo, pero nada, no quiero hablar contigo y ya me cansé de explicarte y que sigas haciendo preguntas bobas. Adiós. Por supuesto, horas más tarde, cuando logré digerir mi triste diálogo con el Borja, sentí una vergüenza horrible. El pobre se había acercado con la mejor intención de brindarme su solidaridad y yo lo había tratado como un trapo de cocina. Al día siguiente llegué a la escuela, me aproximé a él con cara de arrepentimiento y le pedí que me disculpara. El Borja sonrió dulcemente y me dijo: «No hay problema, Tony, ya es un asunto olvidado». Me alejé más tranquila, pero su última frase me martilló en la cabeza durante horas y horas. Ya es un asunto olvidado. ¿Cómo era posible? ¿Se podía realmente olvidar un recuerdo desagradable? No tenía muchos amigos. Me sentía horriblemente sola. El único rostro amable que me rodeaba era el del Borja, pero ya había sido lo suficientemente ridícula con él, y pensaba que seguramente ya no estaría interesado en escucharme. Por suerte, estaba equivocada. El Borja no solo me extendió su mano cuando tuve que salir de la piscina en casa de H, sino que en medio de mi soledad aceptó escucharme y ser mi amigo. De alguna manera volvió a extenderme la mano. Una tarde, a la salida de la escuela, me atreví a preguntarle: «¿Crees que sea posible que yo olvide ciertas cosas que me hacen daño?» ¿Esas cosas tienen que ver con H? Digamos que sí. Entonces la respuesta es no. Creo que no podrás olvidarlo. El listado. Insistí con toda la terquedad imaginable en que yo era capaz de sacar de mi cabeza todo aquello que pudiera afectarme o simplemente molestarme. El Borja, sutil como era propio de él, lo dudaba. Y bien, Tony, ¿qué es exactamente lo que quieres olvidar? En realidad, un poco de todo. Quizá exista una posibilidad de que puedas olvidar a H. ¿Te parece si escribes en un papel todo lo que quieres olvidar de él y luego lo discutimos? Sí, me parece. Pues entonces, manos a la obra.
Mañana nos veremos, tú con tu lista y yo haré una mía. Genial, Borja. Así compartiremos información sobre nuestros próximos olvidos. Aquella tarde, escribí mi listado en una hoja que luego se transformó en 2 y luego en 3. El proceso no fue nada fácil. Descubrí que el acto de recordar viene acompañado de un montón de sonrisas espontáneas que luego se convierten en nostalgias tristonas. Una tras otra, las líneas se sumaban en mi tarea de investigación de la memoria. Cuando el día siguiente me junté con el Borja, me pidió que yo iniciara con la enumeración. No comentaré todos los recuerdos incluidos en mi papel, pero sí los más importantes. Mi papel decía: yo, María Antonia, a mis 10 años y 7 meses, quiero olvidar cuando H decidió llamarme Ant, cuando H y yo hablamos sobre nuestros miedos, cuando en el examen de matemáticas me pasó un papelito con las respuestas de todas las preguntas, cuando me prestó su diccionario, cuando me saludaba con un sacudón de cabello, cuando me presentó a su abuela Edelmira, cuando me dijo que yo no le parecía tan pequeña, cuando me ayudó a dibujar el mapa mundi, cuando cargó mi mochila hasta la escuela porque yo me había lastimado en la rodilla en un juego de básquetbol, cuando decidió convertirse en el novio de Andrea, cuando me guardó el secreto un secreto que solo H conoce, cuando me prestó su bici para ir a comprar el azúcar, pan, queso y leche que mamá necesitaba para ofrecer un café a mis tías que llegaron de sorpresa. Y leí detenidamente mis recuerdos mientras el Borja me escuchaba con atención. Cuando terminé me dijo: no entiendo, Tony, ¿por qué quieres olvidar a H si ha sido un buen tipo? No pretendo que lo entiendas, Borja. Solo quiero que me ayudes a olvidar todo eso. H no existe en mi vida. Ya no es más mi amigo. Está demasiado ocupado en ser el novio de Andrea. Quiero olvidar que lo extraño y que me hace falta charlar con él. Quiero olvidar que lo quiero mucho. Mejor léeme tu listado. El Borja abrió un papelito muy pequeño y escrito con perfecta caligrafía me miró, se sonrojó y dijo: yo, Eduardo, quiero olvidar a Andrea. ¿Qué? ¿A Andrea? ¿Tú? No lo puedo creer. ¿Por qué no me dijiste antes? Por favor, Tony, no digas nada. No se lo he contado a nadie. La única que lo sabe eres tú. El Borja estaba enamorado de Andrea la detestable, y yo enamorada de H, el detestable novio de la detestable. Aquella fue la primera vez que lo reconocí y lo hice con más rabia de la que había sentido el día de la fiesta del hombre araña. Andrea nunca se fijó en mí. H tampoco se fijó en mí. Yo no soy tan alto como H. Yo tampoco soy tan alta como Andrea. Yo no soy tan espontáneo como H. Yo tampoco soy tan femenina como Andrea. Ahora no quiero saber nada de ella. Yo tampoco quiero saber nada de H. ¿Quién lo hubiera dicho? El Borja y yo unidos por la misma desgracia. El amor imposible. Desde aquel día nos prometimos no hablar ni de H ni de Andrea. Pensábamos que eso nos ayudaría a olvidarlos. No sé si lo logramos o no. Solo sé que al menos había encontrado un nuevo amigo y ya no me sentía sola como una gallina. El Borja y yo teníamos un pacto que habíamos sellado un mediodía, afuera de la escuela, con un helado de chocolate.
Ese pacto era real y ultra secreto. Jamás nadie sabría de nuestro primer fracaso en el amor. De hecho, cada vez que queríamos referirnos a H o a Andrea, lo hacíamos utilizando un código creado especialmente para ellos. En nuestros diálogos llamábamos a H el hombre araña y a Andrea la mosca, porque había caído en las redes de la araña. Con ese lenguaje, estábamos seguros de que nadie sabría jamás a quiénes nos referíamos. Es justo señalar que el Borja insistió en que llamáramos a Andrea la mariposa, ya que ambas, mosca y mariposa, podían cumplir con el simbolismo que habíamos utilizado. Es decir, las dos eran susceptibles de caer en las redes de la araña. Entendí perfectamente la intención del Borja, pero por más enamorado que estuviera, no podíamos perder la visión que nos juntaba en contra de nuestros enemigos emocionales. Con la misma fuerza del Borja, yo rechacé su propuesta de un sobrenombre tan dulce, colorido y poético para Andrea. Luego de horas y horas de discusiones y de un salomónico juego de cara o cruz, gané la batalla y la mosca se consolidó en su posición. Cuando alguna vez sentí que la nostalgia me rondaba, recuerdo que le pregunté al Borja: ¿por qué el hombre araña no se fijó en mí? ¿Será que la mosca es mejor que yo? La mosca es mosca, tú eres tú, y punto. ¿Tú me habrías elegido a mí, Borja? No, eres muy pequeña. ¿Y tú, Tony, me habrías elegido a mí? Tampoco, eres bastante orejón. Esas dos confesiones fueron la mejor garantía de que el Borja y yo seríamos amigos por mucho, mucho tiempo. El fin de clases. Transcurrió aproximadamente un mes y medio y aunque no había olvidado a H, al menos me sentía mucho mejor. Ya no me afectaba en lo más mínimo caminar sola hasta la escuela y de vuelta a casa. Ya no me ponía tan furiosa cuando veía a Andrea asfixiando la mano de H en el recreo. El Borja se había convertido en mi amigo del alma. Nos entendíamos casi perfectamente. Nuestras pequeñas diferencias se referían básicamente a su gusto por los bichos. Y es que no lo entiendo, pero el Borja era un coleccionista apasionado de todo lo que midiera menos de 5 centímetros y tuviera 6 o más patas. Con ello, yo entendía perfectamente que todavía sintiera una especie de atracción por la detestable mosca. Muy cerca de que terminara el año escolar, todos nos alistábamos para la tradicional fiesta de fin de año. En esa oportunidad, la gran reunión sería un sábado en casa de Claudia, en las afueras de la ciudad. Un día antes de la fiesta, me sorprendió que H se acercara a mí para charlar. Si bien no había dejado de ser muy atento y cordial conmigo desde que inició su noviazgo con la mosca, nuestra distancia era evidente. Se acercó a la salida de la escuela y me dijo: «Hola, Ant, ¿vas a tu casa? ¿Puedo caminar contigo?» «Sí, claro». El corazón me latía a 10.000 por hora, pero lo disimulaba perfectamente. Me molestaba muchísimo que eso me sucediera después de tanto tiempo. En el trayecto hablamos de cosas sin importancia. Me contó que sus exámenes finales habían ido muy bien y que su padre le había ofrecido un premio por su rendimiento. Me dijo que él esperaba que ese premio fuera una bicicleta nueva porque la que tenía, la que alguna vez me había prestado, ya estaba vieja y quería sustituirla por una más rápida y moderna. ¿Más rápida? ¿Para qué quieres más velocidad? ¿Para llegar tan pronto como sea posible a casa de Andrea? H sonrió discretamente con mi comentario y yo me mordí la lengua para no seguir diciendo boberías. Luego añadió: ¿irás a la fiesta de fin de año?
Por supuesto. ¿Te llevará tu papá? Sí, supongo que sí. ¿Crees que puedo ir contigo, Ant? Mis papás tienen un compromiso mañana y no podrán llevarme. Claro, H, iremos con mi papá. ¿Y puedo pedirte otro favor? Sí, dime. ¿Podríamos pasar por Andrea? Mi respuesta debió ser, ni pensarlo, pero ¿qué es lo que te has imaginado? Que la mosca se vaya volando. Ese bicho que es tu novia no pondrá jamás un pie en el auto de mi papá. Que por herencia familiar es mi auto, ¿lo entiendes? Pero mi respuesta sorprendente fue, claro, H, mi papá no tendrá ningún problema. A las 4 de la tarde pasaremos por ti. Gracias, Ant. Sabía que podía contar contigo. Como en nuestros viejos tiempos, sacudió mi cabello, me dio un beso en la frente y antes de despedirse me dijo, ¿y tus exámenes finales qué tal? ¿Cuánto sacaste en geografía? Saqué 9, solo me equivoqué en la extensión de Oceanía. Adiós. No quise amargarme la tarde. Ya solo nos quedaba 2 días de clase y luego vendrían las maravillosas vacaciones sin H, sin mosca, sin maestro Olmedo, sin geografía y sin matemáticas. Ver a Andrea tan cerca de mí era el último sacrificio antes del gran descanso de 2 meses. El sábado por la tarde, su novia y yo hicimos la entrada triunfal a la fiesta de fin de año. No me detendré en detalles. La reunión resultó más divertida de lo que yo esperaba. Al Borja se le ocurrió llevar una cámara fotográfica para inmortalizar, como él decía, cada detalle de nuestra despedida. Desde que vi a H en la tarde, creí notar en su rostro que algo le preocupaba, pero no quise darle importancia. Sin embargo, en el transcurso de la fiesta lo noté distante, como extraviado. Cerca de las 9 de la noche, hora en que mi papá pasaría por nosotros, H se acercó a mí como hace mucho tiempo no lo hacía, y me dijo, Ant, necesito hablar contigo. Dime, ¿sucede algo? Me pidió que saliéramos al jardín. Se puso muy serio y continuó. ¿Recuerdas que te dije que mi papá me había prometido un premio? Sí, lo recuerdo. Pues esta mañana me lo ha dado. Te felicito, H. ¿Qué tal la bici nueva? No es una bici. Es un boleto de avión. ¿Disney? ¿Te vas a Disney de vacaciones? ¡Qué emoción, H! No lo olvides enviarme una foto tuya con Pluto. No, Ant. No comprendes, mi papá me ha inscrito en la escuela en los Estados Unidos. Estudiaré todo el próximo año allá. Viviré en la casa de mi tío. Yo continuaba siendo muy torpe para la geografía, pero sabía perfectamente en qué lugar del mapa había pintado Estados Unidos, con circulito rojo en Washington, y eso estaba muy lejos de mi país. Quise decir algo, pero un nudo en mi garganta me lo impidió. Luego de unos segundos atiné a comentar. Eso es una buena noticia, ¿no? Sí, supongo que es grandioso. ¿Te vas, H? Sí, creo que sí. ¿Cuándo? La próxima semana, el sábado. Me di media vuelta porque sentía que no podía mirarle a los ojos. Tragué en seco y le dije, pues me alegro mucho por ti, H. Estudiar en los Estados Unidos debe ser muy bueno. Aprenderás a decir cosas en inglés, entenderás las películas del cine sin necesidad de leer las letritas que van en la parte de abajo. Aprenderás muchas canciones de moda. Verás otras montañas, otra gente. Lo que a ti te gusta, H. Lo que a ti te gusta. Hubo un largo silencio que pareció durar 1000 horas.
Volví a ponerme de frente y dije, te voy a extrañar. H me miró y dijo, prométeme que no te olvidarás de mí. Nos abrazamos tan fuerte como pudimos y en ese momento el Borja salió al jardín e interrumpió esa escena. Gritó, Tony, tu papá está afuera. Antes de que se marchen, ¿puedo sacarles una fotografía? Sí, dijo H, claro que sí. H se inclinó, me puso un brazo sobre el hombro y sonrió. Yo no pude hacer lo mismo. Segundos después sonó un clic. Lo volví a mirar fijamente y le dije, te lo prometo.